La despidieron por salvar a una niña, no sabía que el padre era el millonario dueño de la ciudad. Era un martes de octubre, de esos con un cielo tan azul que dolía mirarlo, cuando Marina Castillo terminó su turno en el exclusivo Hotel Emperador. El aire fresco de la tarde era un alivio bienvenido después de horas limpiando suites de lujo que costaban por noche más de lo que ella ganaba en un mes. A sus 32 años, la vida de Marina era un ejercicio de resistencia y amor incondicional. Durante 5 años, cada madrugada a las 4:30, su despertador había sonado en la oscuridad, el llamado ineludible a una jornada que comenzaba mucho antes de que la ciudad despertara. Su uniforme azul marino, aunque desgastado por cientos de lavados, estaba siempre impecable, un pequeño acto de dignidad en un mundo que rara vez se fijaba en ella. Sus manos, callosas y enrojecidas por años de trabajo duro, contrastaban con la sonrisa genuina que ofrecía a los huéspedes millonarios que pasaban a su lado sin verla, inmersos en sus propias vidas de privilegio. Marina era madre soltera de 2 hijos, Carlos, de 8 años, y la pequeña Emma, de 4. Hacía 3 años, su esposo había decidido que la vida familiar era una carga demasiado pesada y, simplemente, se había marchado, dejándola con 2 bocas que alimentar y un corazón roto que no tenía tiempo para sanar. Desde entonces, ella se había convertido en una guerrera silenciosa, luchando sola para sacar adelante a su familia. El trabajo en el hotel era su ancla. El sueldo de $800 al mes era una miseria que apenas alcanzaba para cubrir lo esencial, pero era estable, era seguro. Y, lo más importante, su horario fijo le permitía tejer una red de logística precisa para recoger a sus hijos de la escuela y la guardería, un ballet diario de autobuses y caminatas cronometradas al minuto. «Nos vemos mañana, Marina», le gritó su compañera Rosa desde el otro extremo del pasillo, su voz resonando en el silencioso corredor de servicio. «Que descanses», respondió Marina, ajustándose la correa de su bolso gastado. Dentro, envuelto en una servilleta de papel, llevaba las sobras del almuerzo del comedor de personal, un sándwich a medio comer que sería su cena esa noche. Cada centavo, cada bocado que podía ahorrar, se destinaba a sus hijos. Era una ley no escrita en su corazón de madre. Salió por la puerta de empleados, una salida discreta que daba directamente a la ostentosa avenida principal. El Hotel Emperador estaba enclavado en el corazón del distrito financiero, un cañón de rascacielos de cristal y acero donde se movían los hilos del poder. Estaba rodeado de sedes corporativas relucientes y un desfile constante de autos de lujo que costaban más de lo que ella ganaría en una década de trabajo incansable. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Marina revisó la hora en su teléfono. 3:45. Perfecto. Llegaría justo a tiempo para recoger a Emma de la guardería a las 4:30, y después irían por Carlos, que salía de la escuela a las 5. Su rutina era una obra de ingeniería precisa, calculando cada minuto para que funcionara dentro de su presupuesto ajustado. El billete de autobús costaba $2 por viaje, una pequeña fortuna para ella, así que siempre caminaba 6 cuadras adicionales hasta una parada menos concurrida donde el pasaje era más barato, aunque eso significara atravesar zonas de la ciudad que preferiría evitar. Pero ese día, mientras esperaba el semáforo para cruzar la calle justo frente al hotel, algo rompió la monotonía de su rutina. Un sonido brutal hizo que se detuviera en seco. El rugido de un motor acelerando violentamente, un sonido agresivo y fuera de lugar en el tráfico ordenado de la tarde. Marina volteó instintivamente y vio una enorme camioneta negra que venía a toda velocidad por la avenida, zigzagueando ligeramente, claramente fuera de control. El conductor, visiblemente distraído con una llamada telefónica, no había notado que el semáforo para él había cambiado a rojo. Y entonces, el corazón de Marina se detuvo. La vio. Una niña pequeña, no podía tener más de 5 años, había empezado a cruzar la calle, siguiendo a su niñera. La mujer que la cuidaba, una joven absorta en la pantalla de su propio teléfono, no se había percatado de que la luz peatonal había cambiado, ni del peligro que se cernía sobre ellas.
La niña, vestida con un elegante abrigo rosa y unos zapatos que probablemente costaban más que el salario semanal de Marina, caminaba con la despreocupación de la infancia, deteniéndose a mitad de la calle para mirar fascinada los pájaros que revoloteaban en los árboles. La camioneta se acercaba a una velocidad demencial, más de 60 kilómetros por hora. La niñera seguía sin levantar la vista. Los otros peatones en la acera comenzaron a gritar, pero estaban demasiado lejos, paralizados por la inminencia de la tragedia. Marina no pensó. No hubo un proceso de decisión, ni un cálculo de riesgos. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, impulsado por un instinto maternal tan puro y poderoso que anuló cualquier pensamiento de autopreservación. Se lanzó hacia la calle como un rayo, sus zapatos de trabajo gastados resbalando ligeramente en el asfalto. El corazón le latía tan fuerte que podía sentir el pulso martilleando en sus oídos mientras corría hacia la pequeña figura del abrigo rosa. El ruido del motor de la camioneta se hacía ensordecedor, una bestia de metal a punto de devorarlo todo. «Niña», gritó Marina con toda la fuerza de sus pulmones, su voz rasgando el aire lleno de pánico. La pequeña volteó, confundida, sus grandes ojos azules llenos de una inocencia que no comprendía el peligro. Marina llegó hasta ella justo cuando la camioneta estaba a apenas unos metros de distancia. Sin dudar ni un segundo, envolvió a la niña en sus brazos, un escudo humano protector, y se lanzó con todo su impulso hacia la acera opuesta. Rodó por el suelo áspero, usando su propio cuerpo para amortiguar el impacto y proteger a la pequeña de cualquier daño. En ese instante, el rugido de los frenos llenó el aire, un chillido agónico de metal y caucho. La camioneta se detuvo bruscamente a centímetros de donde habían estado segundos antes, dejando dos gruesas marcas negras en el pavimento. El olor a caucho quemado invadió el ambiente, un perfume acre de muerte evitada. Marina se encontró en el suelo, con la niña pequeña abrazada fuertemente contra su pecho, ambas temblando, pero milagrosamente ilesas. Su uniforme de trabajo estaba sucio y tenía un feo rasgón en la rodilla, y sentía el ardor de sus manos raspadas por el pavimento, pero la niña estaba perfectamente bien. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó Marina suavemente, su voz temblorosa por la adrenalina, mientras revisaba a la niña en busca de cualquier herida. «¿Te duele algo?». La niña la miró con esos enormes ojos azules, todavía en shock, pero sorprendentemente, sin una sola lágrima. «No, no me duele nada», susurró con una voz dulce y clara. «¿Tú estás bien?». El corazón de Marina se derritió. A pesar del susto aterrador, la primera preocupación de esa pequeña era por ella, por una extraña. «Estoy bien, corazón. Todo está bien». En segundos, una multitud se había formado a su alrededor, un círculo de rostros conmocionados y curiosos. La niñera, una mujer joven que parecía estar a punto de desmayarse, finalmente reaccionó y corrió hacia ellas. «Martina, Dios mío, Martina», gritaba histéricamente, su rostro pálido como el papel. «Señora, muchas gracias, usted le salvó la vida». Pero entonces, Marina escuchó otra voz, una voz masculina, grave y cargada de pánico, que le heló la sangre. «¿Qué diablos pasó aquí?». Un hombre bajó de un Mercedes negro que acababa de detenerse en doble fila. Vestía un traje a medida que probablemente costaba más que el salario anual de Marina, su cabello estaba perfectamente peinado y tenía una expresión de terror absoluto en el rostro. Era guapo de una manera intimidante, con unos ojos grises que en ese momento estaban desorbitados por el miedo. «Martina». El hombre corrió hacia ellas y se arrodilló junto a la niña, ignorando a todos los demás. «Mi niña, estás herida, ¿qué pasó?». «Papá», la pequeña Martina se lanzó a los brazos del hombre. «La señora me salvó. Un auto grande casi me lastima, pero ella me protegió». El hombre alzó a su hija, revisándola de pies a cabeza en busca de cualquier rasguño, sus manos, grandes y fuertes, temblando visiblemente. Cuando finalmente se aseguró de que estaba bien, de que su mundo no se había derrumbado, sus ojos grises se dirigieron hacia Marina, quien todavía estaba sentada en el suelo,
empezando a sentir el dolor punzante en sus manos y en su rodilla herida. ¿Usted la salvó?, preguntó, su voz áspera por la emoción contenida. Sí, respondió Marina, tratando de ponerse de pie con dignidad. Una mujer del público la ayudó a levantarse. Vi que el coche venía y que ella estaba en peligro. Solo reaccioné. ¿Cómo se llama?, preguntó el hombre, sin soltar a Martina, aferrándose a ella como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Marina. Marina Castillo. Rodrigo Mendoza, dijo el hombre, extendiendo su mano libre. Y esta es mi hija, Martina. Señora Castillo, usted le salvó la vida a lo más importante que tengo en este mundo. Marina estrechó su mano, notando la firmeza de su apretón y el ligero temblor que todavía lo recorría. Cualquier persona habría hecho lo mismo. No, negó Rodrigo con la cabeza, categóricamente. No cualquier persona se arriesga así por un extraño. Lo que usted hizo fue un acto de heroísmo. Justo en ese momento de gratitud y alivio, una voz chillona y autoritaria cortó el aire, cargada de una furia que a Marina le resultó dolorosamente familiar. Marina Castillo. El señor Herrera, el gerente general del Hotel Emperador, se abría paso entre la multitud con la delicadeza de un bulldozer. Era un hombre rechoncho de unos 50 años, con un rostro permanentemente enrojecido por el mal humor y una reputación bien ganada de despedir empleados por las razones más mínimas. Su presencia era sinónimo de problemas, y Marina sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué diablos está haciendo aquí, formando un escándalo en plena calle?, gritó, empujando a la gente para llegar hasta donde estaba Marina, su mirada despectiva recorriendo su uniforme sucio y roto. Usted debería estar trabajando, y mire cómo está vestida, es una vergüenza para la imagen del hotel. La humillación pública fue como una bofetada. Marina, todavía temblando por la adrenalina y el dolor de sus heridas, intentó defenderse. Señor Herrera, yo ya había terminado mi turno y... No me importa qué hora sea, la interrumpió él con brutalidad. Usted representa al hotel las 24 horas del día, y aquí está, sucia, con el uniforme hecho jirones, causando problemas en la vía pública, ¿qué van a pensar nuestros huéspedes si la ven? Fue entonces cuando Rodrigo intervino. Su voz, tranquila pero cargada de una autoridad gélida, fue como un bloque de hielo en medio de la histeria de Herrera. Señor, dijo, esta mujer acaba de salvar la vida de mi hija. Creo que debería estar agradeciéndole, no gritándole. Herrera, en su arrogancia, ni siquiera se molestó en mirar bien con quien estaba hablando. ¿Y usted quién es para decirme cómo debo manejar a mis empleados?, respondió con prepotencia, inflando el pecho. Rodrigo se irguió en toda su estatura, y aunque no era un hombre corpulento, su presencia pareció crecer, volviéndose intimidante. Marina pudo ver un destello peligroso en sus ojos grises. Soy Rodrigo Mendoza, dijo con una calma letal, CEO de Mendoza Holdings. Y esta mujer es una heroína. El color desapareció del rostro de Herrera como si le hubieran abierto una espita. El nombre Mendoza Holdings resonó en el aire. Era una de las corporaciones más poderosas del país, con inversiones en finanzas, tecnología y bienes raíces de lujo. Y Rodrigo Mendoza era una leyenda en la ciudad, un titán de los negocios conocido por su brillantez y su carácter implacable. El gerente del hotel, que segundos antes era un gallo de pelea, se convirtió en un ratón asustado. Señor. Señor Mendoza, tartamudeó Herrera, su tono cambiando de la furia al servilismo más abyecto. Yo no sabía, es decir, yo solo. Lo que usted, solo, está haciendo es humillar públicamente a una mujer que arriesgó su vida para salvar a una niña, respondió Rodrigo, su voz cortante como el cristal roto. Y, francamente, me parece patético. Pero ella, el uniforme, las reglas del hotel, balbuceaba Herrera, buscando desesperadamente una justificación. Las reglas del hotel prohíben a sus empleados salvar vidas, señor Herrera, ¿es esa la política oficial del Hotel Emperador?
Marina observaba el intercambio sintiendo como si estuviera en un sueño, una película en la que, por primera vez, ella no era la víctima indefensa. Nunca en sus 5 años en el hotel había visto a nadie enfrentarse así al señor Herrera. Y ciertamente, nunca había esperado que un hombre de la talla de Rodrigo Mendoza la defendiera de esa manera, con esa ferocidad. Se sentía extrañamente protegida, vista, valorada, sensaciones que casi había olvidado. Marina, se dirigió Rodrigo a ella, ignorando por completo al gerente, como si ya no existiera. Su voz se suavizó al hablarle. ¿Está herida? ¿Necesita atención médica? No, estoy bien, respondió Marina, aunque sus manos y rodillas ardían y comenzaban a hincharse. Solo son algunos raspones. Papá, intervino la pequeña Martina desde los brazos de su padre, su vocecita clara y firme. La señora Marina se lastimó por salvarme. Tenemos que ayudarla. Rodrigo miró a su hija con una sonrisa llena de orgullo y amor. Tienes razón, princesa. Vamos a ayudar a la señora Marina. Pero Herrera, en un último y estúpido intento de recuperar su autoridad perdida, gritó de repente, Castillo, está despedida. El silencio cayó sobre la multitud. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crueles e irrevocables. No quiero volver a verla en mi hotel, ha sido una vergüenza desde el primer día. Marina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Despedida. Despedida por salvar la vida de una niña. El absurdo, la injusticia de la situación era tan abrumadora que apenas pudo procesarlo. ¿Qué? Susurró, sin poder creer lo que había escuchado. Ha oído bien, está despedida, repitió Herrera, saboreando su pequeño acto de poder. Recoja sus cosas y váyase. Y no espere que le dé referencias. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Marina, calientes y amargas. Ese trabajo. Ese mísero trabajo era todo lo que tenía. Era el único pilar que sostenía su frágil mundo. Sin él, no podría pagar el alquiler. No podría alimentar a sus hijos. No podría. El pánico comenzó a ahogarla. Me está diciendo, habló Rodrigo, su voz de nuevo peligrosamente calmada, cada palabra enunciada con una precisión aterradora, que está despidiendo a esta mujer, por salvar la vida de mi hija. Está despedida por violar las políticas del hotel y por... Está despedida, lo interrumpió Rodrigo, porque usted es un hombre pequeño y miserable que no puede soportar ver que alguien más tenga el honor y el coraje que a usted le faltan. Se giró hacia Marina, todavía cargando a Martina, creando una barrera protectora entre ella y el gerente. Señora Castillo, ¿puede darme su número de teléfono? Marina lo miró, confundida, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Para qué? Porque quiero hablar con usted. Porque quiero agradecerle apropiadamente. Y porque algo me dice que una mujer con su coraje y su corazón no debería estar trabajando para un idiota como ese. Con manos temblorosas, Marina recitó su número de teléfono. Rodrigo lo guardó en su móvil inmediatamente. La voy a llamar mañana, le prometió, su mirada intensa y sincera. Y, señora Castillo, lo que hizo hoy fue extraordinario. No deje que nadie, y menos un personaje como este, le diga lo contrario. Mientras Rodrigo se alejaba con Martina, quien se despedía de Marina con su manita, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a golpear a Marina como una ola fría y violenta. Estaba herida, humillada y, lo peor de todo, desempleada. Sin trabajo. Sin ingresos. Sin ninguna forma aparente de mantener a sus hijos. El futuro, que esa mañana era una rutina predecible, ahora era un abismo de incertidumbre. Había salvado la vida de una niña inocente, y el precio había sido su propia seguridad. Mientras caminaba lentamente hacia la parada del autobús, con las lágrimas corriendo por su rostro, no sabía que su acto de heroísmo, ese impulso puro de su corazón de madre, estaba a punto de cambiar su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El teléfono en su bolsillo, con la promesa de una llamada, se sentía pesado.
Era un ancla de esperanza en un mar de desesperación, pero también era una pregunta. ¿Qué quería realmente Rodrigo Mendoza, el hombre más poderoso de la ciudad, de una simple empleada de limpieza como ella? Marina despertó el miércoles por la mañana con un nudo de ansiedad en el estómago, una bola de plomo que no la había dejado dormir en toda la noche. Por primera vez en 5 largos años, no tenía que levantarse a las 4:30 de la madrugada para ir al hotel. Pero en lugar de sentirse aliviada, se sentía aterrorizada. El silencio de la mañana, que antes era una bendición, ahora resonaba con el eco de sus preocupaciones. Miró el reloj. Apenas pasaban las 6. En la habitación contigua, Carlos y Emma todavía dormían, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus vidas. Su pequeño apartamento de 2 cuartos, ubicado en un modesto barrio trabajador, era su único refugio. Cada rincón estaba impregnado del amor y el esfuerzo que Marina había invertido para convertirlo en un hogar, las paredes decoradas con los dibujos coloridos de sus hijos, las fotos de sus sonrisas chimuelas, los certificados de la escuela pegados con orgullo en la nevera. Era un santuario construido sobre cimientos muy frágiles. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina para hacer un inventario de sus escasas provisiones. Abrió el refrigerador y su corazón se encogió. Un cartón de leche a medio empezar, algunos huevos, un poco de queso. Suficiente comida para 3 días más, quizás 4 si era extremadamente cuidadosa y ella apenas comía. Después de eso, no sabía qué harían. La maquinaria implacable de los gastos mensuales comenzó a girar en su cabeza. El alquiler de $550 se vencía en 2 semanas. La guardería de Emma costaba $200 mensuales, una suma que se llevaba una cuarta parte de su antiguo sueldo. La comida, los servicios, el transporte. Marina había calculado y recalculado los números durante las horas de insomnio, buscando una solución que no existía. Sin el trabajo del hotel, sus ahorros, acumulados céntimo a céntimo, le darían para un mes. Tal vez mes y medio, si sacrificaba aún más sus propias necesidades. Mami, la vocecita soñolienta de Emma la sacó de su espiral de pánico. Su pequeña apareció en la puerta de la cocina, en pijama y frotándose los ojos. ¿Por qué estás despierta tan temprano si hoy no tienes que ir a trabajar? La inocencia de la pregunta fue como una daga en el corazón de Marina. ¿Cómo le explicaba a una niña de 4 años que su madre, su heroína, había perdido su trabajo precisamente por serlo? ¿Cómo le explicaba la crueldad y la injusticia del mundo adulto? Ven acá, princesa, dijo, su voz un poco ahogada. La cargó y la sentó en su regazo, abrazándola con fuerza, como si quisiera protegerla de todas las dificultades que se avecinaban. Mamá, va a buscar un trabajo nuevo, mi amor. ¿Ya no te gustaba el hotel?, preguntó Emma, con la lógica simple de la infancia. Sí, me gustaba mucho, mintió Marina. Pero a veces, cariño, las cosas simplemente cambian. Carlos apareció unos minutos después, ya vestido para la escuela. A sus 8 años, era un niño increíblemente perceptivo, con una madurez que a veces preocupaba a Marina. Podía ver la sombra de la preocupación en sus ojos serios mientras la observaba. Mami, ¿estás bien? Te oí llorar anoche. Marina respiró profundamente. Sus hijos, a pesar de su corta edad, merecían la verdad, una versión de la verdad que pudieran comprender. No quería cargarles con sus miedos, pero tampoco quería mentirles. Ayer pasó algo muy importante, comenzó, mientras le servía un tazón de cereal con leche. Vi a una niña pequeña que estaba en peligro y la ayudé. Pero mi jefe se enojó mucho porque se me ensució el uniforme. ¿Te despidió por ayudar a alguien?, preguntó Carlos, su voz teñida de una indignación infantil y pura que contrastaba con la resignación de Marina. A veces, los adultos toman decisiones que no entendemos, respondió ella cuidadosamente, tratando de proteger la imagen de un mundo que, en teoría, debería ser justo. Pero yo hice lo correcto. Y eso es lo que importa. Por supuesto que hiciste lo correcto, exclamó Emma, defendiendo a su madre con una lealtad feroz.
Tú siempre haces lo correcto, mami. Mientras los niños desayunaban, Marina revisó su teléfono de forma casi obsesiva. Rodrigo Mendoza había dicho que la llamaría, pero con cada minuto que pasaba, la esperanza se desvanecía, reemplazada por el cinismo nacido de la experiencia. Quizás había sido solo un gesto de cortesía en el calor del momento. Quizás, en la fría luz del día siguiente, un millonario con un imperio que dirigir no tendría tiempo ni interés en una empleada de limpieza desempleada. La distancia entre sus mundos parecía insalvable. A las 8 de la mañana, después de dejar a Carlos en la escuela y a Emma en la guardería, la señora López, la directora del centro, la detuvo antes de que pudiera irse. Marina, necesito hablar contigo un momento, dijo con una expresión seria que no presagiaba nada bueno. El corazón de Marina se hundió aún más. ¿Qué pasa, señora López? Tu cuenta tiene un retraso de un mes. Entiendo que a veces las cosas se ponen difíciles, pero necesito que te pongas al día esta semana, o de lo contrario. Lo sé, interrumpió Marina, sintiendo una oleada de vergüenza. Voy a conseguir el dinero, se lo prometo. Sé que lo harás, Marina. Sabes que te aprecio y Emma es una niña maravillosa, pero tengo un negocio que mantener. Marina asintió, incapaz de hablar, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba tan atrasada. Los últimos meses habían sido una carrera constante para cubrir los gastos, con Emma enfermándose y necesitando medicinas caras que habían desequilibrado su frágil presupuesto. Caminó de regreso a casa bajo el sol de la mañana, sintiéndose completamente perdida, invisible, ahogada por una sensación de fracaso. Necesitaba encontrar un trabajo. Urgentemente. Pero, ¿quién la contrataría sin referencias del hotel? Herrera había sido muy claro al respecto. Su despido, manchado por las acusaciones de causar escándalos, era una marca negra en su historial laboral. Cuando llegó a su apartamento, se sentó en la humilde mesa de la cocina con una libreta y comenzó a hacer una lista de lugares donde podría buscar trabajo. Otros hoteles, restaurantes que necesitaran personal de limpieza, oficinas, tiendas de conveniencia. La lista era corta y deprimente. A las 10:30, su teléfono sonó. El número era desconocido, pero su corazón dio un vuelco. ¿Sería él? «Aló», respondió, su voz temblorosa. «¿Señora Castillo?» «Habla Rodrigo Mendoza». Marina sintió como si no pudiera respirar. Era él. Realmente había llamado. «Señor Mendoza, buenos días. Por favor, llámeme Rodrigo. ¿Cómo está esta mañana? ¿Cómo están sus heridas?» «Estoy bien, gracias. Solo fueron raspones pequeños». «Me alegra escuchar eso. Señora Castillo. Marina, ¿puede encontrarse conmigo para almorzar hoy? Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con usted». ¿Almorzar? Marina miró su ropa de estar en casa, unos vaqueros viejos y una camiseta. «Yo, no sé si es apropiado, señor Mendoza». «Es completamente apropiado», la interrumpió él gentilmente. «Usted salvó la vida de mi hija. Lo mínimo que puedo hacer es invitarla a almorzar. Y es importante. No tengo ropa adecuada para lugares elegantes», admitió Marina, sintiéndose profundamente avergonzada de su pobreza. «No se preocupe por eso. Conozco un lugar perfecto, ¿le parece bien a las 12:30? Es un pequeño café que se llama El Rincón, en la calle Morelos. Es casual y tranquilo». Marina conocía el lugar. Era un café pequeño y acogedor en su propio barrio, donde los precios eran razonables y la comida era casera. El tipo de lugar donde ella no se sentiría fuera de lugar. Estaba eligiendo un terreno neutral, un lugar donde ella pudiera sentirse cómoda. «Está bien», aceptó, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. «Nos vemos ahí». «Perfecto». «Ah, y Marina, traiga cualquier documentación que tenga sobre su experiencia laboral. Currículum, referencias, lo que tenga». «¿Para qué?», preguntó, confundida. «Ya lo hablaremos cuando nos veamos». Después de colgar, Marina se quedó mirando el teléfono, perpleja. ¿Qué querría Rodrigo Mendoza?
¿Por qué le pedía su información laboral? ¿Acaso pensaba darle una limosna, una recomendación para otro trabajo de limpieza? Se duchó y se vistió con lo mejor que tenía, un vestido azul marino simple que había comprado de segunda mano para la graduación de Carlos del jardín de niños. Se veía presentable, limpia, pero no tenía la menor ilusión de que pudiera compararse con el mundo de elegancia en el que se movía Rodrigo. Llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada y escogió una mesa en una esquina tranquila. Pidió solo un vaso de agua, dolorosamente consciente de que cada centavo contaba ahora que estaba desempleada. A las 12:30 en punto, Rodrigo entró al café. Vestía ropa casual, unos jeans oscuros y una camisa blanca de lino, pero aún así, se veía elegante, desprendiendo un aura de poder que parecía fuera de lugar en el pequeño y humilde establecimiento. Varias personas lo reconocieron y comenzaron a susurrar entre ellas. Él sonrió cuando la vio y se acercó a la mesa. Gracias por venir. Gracias por invitarme, respondió ella, sintiéndose súbitamente nerviosa bajo su mirada intensa. Rodrigo se sentó frente a ella, y Marina pudo ver que se veía diferente del día anterior, más relajado, pero también con una seriedad subyacente. ¿Cómo está Martina?, preguntó Marina inmediatamente, buscando un tema seguro. Está bien. Hablamos mucho anoche sobre lo que pasó. No para de hablar de usted, de la señora valiente que la salvó. Me alegra que esté bien. Marina, dijo Rodrigo, inclinándose ligeramente hacia adelante, su tono volviéndose más serio. Quiero hablar sobre lo que pasó ayer. No solo el accidente, sino lo que pasó después. Marina sintió que se tensaba. ¿Qué quiere decir? La forma en que ese hombre, Herrera, la trató. Lo que le hizo fue injusto, cruel e inmoral. Es su hotel. Puede despedir a quien quiera. Técnicamente, sí. Pero eso no lo hace correcto. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarle sobre su situación? ¿Tiene familia que la apoye? Marina bajó la mirada, estudiando el menú que no podía permitirse. Tengo 2 hijos, Carlos de 8 años y Emma de 4. Su padre no está en nuestras vidas. ¿Y el trabajo en el hotel era su único ingreso? Sí. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí? 5 años. Rodrigo asintió, como si estuviera tomando notas mentales, evaluándola. ¿Y qué va a hacer ahora? Buscar otro trabajo, respondió Marina, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. Tengo experiencia en limpieza, algo de experiencia en servicio al cliente. ¿Trajo la documentación que le pedí? Marina asintió y sacó una carpeta delgada de su bolso. Contenía su currículum de una sola página, algunos certificados de cursos de capacitación que había tomado a lo largo de los años y un par de cartas de recomendación de supervisores anteriores al hotel. Rodrigo revisó todo cuidadosamente, y Marina se dio cuenta de que realmente estaba leyendo cada palabra, no solo echando un vistazo por cortesía. Veo que estudió administración en el Instituto Técnico, observó. Sí, pero no pude terminar la carrera universitaria. Quedé embarazada de Carlos y, las cosas se complicaron. Pero terminó el Instituto Técnico mientras criaba a un bebé. Tomó tiempo, pero sí. Eso habla muy bien de su determinación. Rodrigo cerró la carpeta y la miró directamente a los ojos. Marina, quiero ofrecerle algo. El corazón de Marina comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de algo? Un trabajo. Marina parpadeó, incrédula. ¿Un trabajo? Necesito una asistente personal. Alguien que se encargue de mi calendario, coordine mis reuniones, maneje mi correspondencia y supervise algunos aspectos de mi hogar. Es un trabajo que requiere organización, confiabilidad y, sobre todo, discreción. Marina se quedó sin palabras. Era una oferta tan fuera de su realidad que parecía una broma. Señor Mendoza. Rodrigo, yo no tengo experiencia en ese tipo de trabajo. ¿Qué experiencia específica se necesita para ser organizada, confiable y discreta? Pero, usted debe conocer a personas con educación universitaria, con experiencia en corporaciones. Conozco a muchas personas así, asintió Rodrigo. Y la mayoría de ellas me han decepcionado en algún momento.
Pero ayer vi algo en usted que no se puede enseñar en ninguna universidad, Marina. ¿Qué vio? Vi a alguien que arriesga todo por hacer lo correcto. Vi a alguien con un coraje que ya no se encuentra. Vi a alguien en quien puedo confiar. Marina sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. No sabía qué decir. Diga que lo va a considerar. El salario sería de $3,000 al mes. Más seguro médico para usted y sus hijos. Y bonificaciones por desempeño. Marina casi se cayó de la silla. La cifra era casi 4 veces lo que ganaba. 3,000. ¿Es muy poco? ¿Puedo ajustarlo? No, exclamó ella, y luego bajó la voz, avergonzada. No, es perfecto. Es más de lo que jamás pensé que podría ganar. Hay algunas condiciones, continuó Rodrigo. Primera, tendría que trabajar muy de cerca conmigo, a veces desde mi oficina, a veces desde mi casa. Segunda, habría eventos sociales por la noche ocasionalmente a los que necesitaría que me acompañara. Y tercera, como le dije, necesito absoluta confianza y discreción. Marina pensó en Carlos y Emma. ¿Qué pasa con mis hijos? No tengo con quien dejarlos en las noches. Ese es un problema que podemos resolver. Podemos contratar una niñera de confianza para esas ocasiones. Marina lo miró, buscando el truco, la letra pequeña. ¿Por qué está haciendo esto, de verdad? Porque creo en pagar las deudas. Porque creo que las personas buenas merecen cosas buenas. Y porque, honestamente, necesito a alguien en quien pueda confiar completamente. Y confía en mí, apenas me conoce. Una persona dispuesta a arriesgar su vida por un extraño, respondió Rodrigo simplemente, ¿es alguien en quien se puede confiar? ¿Acepta el trabajo? Marina lo miró a los ojos, y solo vio sinceridad. 24 horas atrás, había sido una empleada de limpieza enfrentando el desempleo y la miseria. Ahora, se le ofrecía una oportunidad que podría cambiar la vida de su familia para siempre. Era un salto al vacío, a un mundo que no conocía, pero era un salto lleno de esperanza. Acepto, susurró. Y con esa palabra, su destino cambió para siempre. El jueves por la mañana, Marina se despertó a las 5, 2 horas antes de lo necesario. Los nervios, una maraña de emoción y pánico, no la habían dejado dormir bien. Había pasado la noche repasando mentalmente todo lo que sabía sobre trabajo de oficina, que era lamentablemente poco, y cada posible escenario de fracaso. Se duchó, se vistió con uno de sus nuevos trajes, uno de falda gris marengo con una blusa blanca impecable, y se maquilló ligeramente, siguiendo tutoriales que había buscado en internet. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía profesional, competente, serena. Era una máscara, pero una máscara que le daba la fuerza que necesitaba para enfrentar el día. «Mami, te ves hermosa», exclamó Emma cuando Marina entró a la cocina para preparar el desayuno. La pequeña la miraba con una admiración total, como si estuviera viendo a una princesa de cuento. «Gracias, mi princesa», sonrió Marina, aunque su estómago era un nudo de mariposas. Carlos, siempre más observador, la estudió con su expresión seria. ¿Estás nerviosa por tu nuevo trabajo? Marina se agachó para quedar a su altura. Un poquito, mi amor. Es muy diferente a lo que hacía antes. Pero ya no vas a limpiar cuartos, afirmó él. No. Ahora voy a ayudar a un señor muy importante con su trabajo. El papá de la niña que salvaste. Sí, ese señor. Carlos asintió solemnemente. Él debe ser una buena persona si quiere darte trabajo después de que fuiste una heroína. Creo que sí, es una buena persona, acordó Marina, aunque honestamente, las verdaderas motivaciones de Rodrigo Mendoza seguían siendo un misterio para ella. Después de dejar a los niños en la escuela y la guardería, Marina tomó el autobús hacia el distrito financiero. Al bajar, se sintió como si entrara en otro planeta. El edificio de Mendoza Holdings era una torre de cristal y acero de 40 pisos que se alzaba imponente hacia el cielo, un monolito que simbolizaba el poder y la riqueza. Marina había pasado frente a él cientos de veces en su camino al hotel, siempre con una sensación de lejanía,
como si fuera un castillo de un reino al que ella nunca podría pertenecer. Y ahora, iba a trabajar allí. En el lobby de mármol pulido, se acercó al guardia de seguridad, un hombre mayor con expresión amable. Buenos días. Vengo a ver al señor Mendoza. Soy Marina Castillo. El guardia revisó su lista. Ah, sí, aquí está. La esperan. Piso 38, oficina principal. Los ascensores están a la derecha. Mientras subía en el silencioso y veloz ascensor, Marina observó a los otros pasajeros. Hombres y mujeres con trajes caros, maletines de cuero y una confianza innata. Hablaban en sus teléfonos de último modelo sobre cifras millonarias, completamente cómodos en ese mundo de poder. Ella se sintió como una impostora, una pieza que no encajaba, y tuvo que reprimir el impulso de bajar en el siguiente piso y salir corriendo. El piso 38 era impresionante. Las paredes de cristal ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad. El mobiliario era elegante, minimalista y moderno, y reinaba un silencio casi reverencial, un silencio que hablaba de decisiones importantes que se tomaban constantemente. La señora Castillo, una mujer joven y elegante, que se presentó como Patricia, la secretaria de Rodrigo, se acercó a ella. El señor Mendoza la está esperando. Patricia la guió a través de un pasillo hasta una oficina de esquina enorme. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono, pero le hizo una seña para que entrara. Su voz era firme, autoritaria. No me importa lo que diga el contrato. Si no pueden entregar a tiempo, buscaremos otro proveedor. Sí, hablo en serio. Adiós. Colgó el teléfono y se volteó hacia Marina con una sonrisa que disipó instantáneamente su imagen de tiburón de los negocios. Buenos días, Marina. Se ve muy profesional. Gracias, respondió ella, sintiéndose cohibida. Espero poder estar a la altura del trabajo. Lo estará, dijo Rodrigo con una confianza que ella no sentía. Siéntese, por favor. Déjeme explicarle cómo funciona esto. Durante la siguiente hora, Rodrigo le explicó sus responsabilidades con una paciencia infinita. Manejaría su calendario, filtraría las llamadas importantes, coordinaría reuniones, supervisaría algunos aspectos de su casa y lo acompañaría a eventos cuando fuera necesario. Le mostró el software de la computadora, las plantillas para los correos electrónicos, los protocolos de la oficina. La cantidad de información era abrumadora. ¿Preguntas hasta ahora?, preguntó él al final. Muchas, admitió Marina. ¿Qué pasa si cometo errores? ¿Qué pasa si no entiendo algo? ¿Qué pasa si? Marina, la interrumpió él gentilmente. Va a cometer errores. Todos los cometen. Lo importante es que aprenda de ellos y que me pregunte inmediatamente si hay algo que no entiende. No se va a enojar si me equivoco. ¿Me vio enojarme el otro día, cuando salvó la vida de mi hija? No, pero eso fue diferente. No tan diferente. En ambos casos, estará tratando de hacer lo correcto con las mejores intenciones. Y eso, para mí, es lo que importa. Justo en ese momento, Patricia tocó la puerta y entró. Señor Mendoza, el señor Thompson llegó para la reunión de las 10. Perfecto. Marina, esta va a ser su primera reunión. Quiero que entre y tome notas de todo lo que se discuta. No se preocupe si no entiende algunos términos técnicos. Solo anótelos y me puede preguntar después. La reunión era sobre una posible adquisición de una cadena de hoteles en problemas. Marina escuchó atentamente mientras Rodrigo y el señor Thompson, un hombre corpulento y sudoroso, discutían cifras que la hacían marearse. Millones y millones de dólares que se mencionaban como si fueran centavos. Tomó notas tan rápido como pudo en la libreta que le habían dado, tratando de capturar cada detalle, cada cifra, cada promesa. Entonces, estamos hablando de 250 millones para la adquisición completa, estaba diciendo Thompson. Es mucho dinero para hoteles que necesitan una renovación significativa, respondió Rodrigo, escéptico. ¿Qué garantías tenemos de que la inversión adicional en renovaciones no superará los 50 millones? Marina escribió furiosamente, impresionada por la agilidad mental de Rodrigo,
por la facilidad con la que manejaba sumas que ella no podía ni empezar a imaginar. Pero también notó algo más. Notó el lenguaje corporal. El sutil nerviosismo de Thompson cuando se hablaba de los costos de renovación. Después de que Thompson se fue, Rodrigo le pidió a Marina sus notas. Las revisó en silencio durante un par de minutos. Excelente trabajo, dijo finalmente. Capturó todo lo importante. ¿En serio? Hay muchas cosas que no entendí. Eso es normal. Pero vea esto. Señaló una línea en sus notas. Al lado de una cifra, Marina había escrito entre paréntesis, R parecía dudoso sobre los costos de renovación. Esta observación, dijo Rodrigo, mirándola con una nueva apreciación, es muy valiosa. Muestra que no solo estaba transcribiendo, sino que realmente estaba prestando atención. Que estaba observando. Marina se sintió orgullosa. ¿Qué significa que estaba dudoso? Significa que Thompson no fue completamente honesto sobre los costos. Esos hoteles van a necesitar mucha más inversión de la que él admitió. Probablemente el doble. ¿Cómo lo sabe? Experiencia. Y porque, como usted notó, cuando Thompson habló sobre las renovaciones, desvió la mirada y cambió de tema rápidamente. Usted nota esas cosas. En mi negocio, Marina, hay que notar esas cosas. La diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo está en los pequeños detalles que la gente trata de ocultar. El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividad. Marina coordinó 3 llamadas más, organizó el calendario de Rodrigo para la próxima semana y, con la ayuda de Patricia, comenzó a aprender a usar el complejo sistema informático de la oficina. A mediodía, Rodrigo le pidió que lo acompañara a almorzar. ¿Es esto parte del trabajo?, preguntó ella, todavía insegura de los límites. Sí. Es parte del trabajo porque vamos a discutir la reunión de mañana. Pero también porque quiero conocerla mejor. Si vamos a trabajar tan de cerca, necesito entender cómo piensa. Fueron a un restaurante elegante cerca del edificio. Marina se sintió intimidada por el ambiente. Manteles blancos, copas de cristal, meseros que se movían con una gracia silenciosa. Los precios en el menú la habrían hecho salir corriendo en cualquier otra circunstancia. Ordene lo que quiera, le dijo Rodrigo. Todo se ve muy caro. Marina, usted trabaja para mí ahora. Cuando comamos juntos por trabajo, no se preocupe por el precio. Ella eligió una ensalada y pollo a la plancha, tratando de no ser extravagante. Y entonces, Rodrigo comenzó a hacerle preguntas, no sobre el trabajo, sino sobre ella. Hábleme de sus hijos. El rostro de Marina se iluminó inmediatamente. Hablar de Carlos y Emma era su tema favorito. Carlos es superinteligente, le encantan las matemáticas y quiere ser ingeniero. Emma es un torbellino de energía, le gusta cantar y bailar y hace preguntas sobre absolutamente todo. ¿Cómo ha sido criarlo sola?, preguntó él con una gentileza que la invitaba a abrirse. Difícil, admitió Marina. Especialmente al principio. Carlos era muy pequeño cuando su papá se fue, y Emma ni siquiera había nacido. Hubo noches en las que no sabía cómo íbamos a sobrevivir. ¿Qué la mantuvo adelante? Ellos, respondió sin dudar. No podía rendirme porque ellos me necesitaban. Y mi madre, antes de morir, me enseñó que las mujeres fuertes no se rinden. Se levantan, una y otra vez. Su madre murió cuando Emma tenía 2 años. Cáncer. Ella era mi única familia, así que cuando murió, realmente nos quedamos solos, Carlos, Emma y yo. Rodrigo se quedó en silencio por un momento, su mirada llena de una empatía que la conmovió. Lo siento mucho. Gracias. Ella habría estado orgullosa de ver dónde estoy hoy. Estoy seguro de que sí. Hizo una pausa. ¿Puedo preguntarle sobre Martina, dónde está su mamá? La expresión de Rodrigo se ensombreció, una nube pasando sobre el sol. Murió cuando Martina tenía 2 años. Accidente de coche. Dios mío. Lo siento mucho. Ahora era Marina la que sentía una punzada de dolor por él. Habían compartido la misma tragedia,
la misma experiencia de pérdida y paternidad en solitario. Se llamaba Claudia. Era todo para mí. Cuando murió, pensé que nunca me recuperaría. ¿Cómo lo hizo? Martina, respondió, su voz apenas un susurro. Igual que usted con sus hijos. No podía rendirme porque ella me necesitaba. Pero no ha sido fácil. Trabajo tanto que a veces siento que no soy el padre que ella merece. Por lo que vi el otro día, ella lo adora, lo consoló Marina. Sí, pero me preocupa que esté creciendo sin una figura materna. Tengo niñeras excelentes, pero no es lo mismo. Marina asintió, entendiendo perfectamente. Es difícil ser padre y madre al mismo tiempo. Exactamente. Por eso me impresionó tanto lo que hizo usted el otro día. No solo por el coraje físico, sino porque vi en usted el tipo de instinto maternal que Martina necesita en su vida. Marina se sonrojó. Cualquier madre habría hecho lo mismo. No, no cualquier madre. Y eso me lleva a algo que quería discutir con usted. ¿Qué? Parte de este trabajo va a involucrar ayudarme con Martina ocasionalmente. No como niñera, sino como, no sé cómo llamarlo, ¿le molesta eso? Para nada. Me encantaría ayudar con Martina. Perfecto, dijo él, su rostro iluminándose. Porque me ha estado preguntando desde ayer cuándo va a volver a ver a la señora Valiente. ¿En serio? ¿En serio? De hecho, ¿le gustaría conocer mi casa esta tarde? Martina llega de la escuela a las 3 y me gustaría que la conozca apropiadamente. Marina miró su reloj. Puedo hacerlo, pero necesito recoger a mis hijos a las 5. Por supuesto. De hecho, ¿por qué no los trae? Me gustaría conocer a Carlos y a Emma. Y Martina podría usar algunos amigos. ¿Está seguro? No quiero imponer. Marina, parte de trabajar conmigo significa que nuestras familias van a interactuar ocasionalmente. Es mejor que empiecen a conocerse. Esa tarde, Marina se encontró conduciendo en un taxi, pagado por la empresa, hacia la mansión de Rodrigo en el barrio más exclusivo de la ciudad. Era un mundo de muros altos, portones de hierro forjado y jardines tan perfectos que parecían irreales. Se sentía como si estuviera entrando en un plató de cine, una realidad paralela a la suya. La casa de Rodrigo era impresionante, una obra maestra de la arquitectura moderna con enormes ventanales que se abrían a unas vistas espectaculares, pero a pesar de su tamaño y lujo, tenía una calidez inesperada. Era evidente que era el hogar de alguien con mucho dinero, pero también con buen gusto y un amor por la familia, a juzgar por los retratos de Martina que adornaban las paredes. La pequeña Martina corrió hacia Marina en cuanto la vio, lanzándose a sus brazos con un entusiasmo que conmovió a Marina. Señora Marina, papá me dijo que ahora va a trabajar con él. Así es, corazón, sonrió Marina, arrodillándose para abrazar a la niña. El perfume a limpio y a infancia de Martina le recordó a su propia Emma. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tus niños van a venir? Sí, van a venir en un ratito. ¡Qué emocionante!, exclamó Martina, sus ojos azules brillando. Nunca tengo niños que vengan a jugar. La frase, dicha con total inocencia, reveló una soledad que a Marina se le antojó profundamente triste. Rodrigo le mostró la casa, explicándole algunas de las responsabilidades que tendría allí: coordinar con el personal de limpieza, supervisar reparaciones, manejar las entregas y la compra semanal. ¿Cuántas personas trabajan aquí?, preguntó Marina, abrumada por la escala de todo. Una señora que viene a limpiar 3 veces por semana, un jardinero y ocasionalmente contratistas para reparaciones. Y ahora, usted. ¿Yo voy a supervisar a todas esas personas? Si está cómoda con eso. Se trata más de coordinar horarios y asegurar que todo funcione sin problemas cuando yo no estoy. Cuando el taxi con Carlos y Emma llegó, Marina estaba nerviosa sobre cómo reaccionarían sus hijos a tanta opulencia. Estaba acostumbrada a su pequeño y humilde apartamento y temía que se sintieran intimidados o fuera de lugar. Pero Martina, con la naturalidad de los niños, disipó cualquier incomodidad al instante. Corrió hacia ellos en cuanto los vio.
Hola, ustedes son Carlos y Emma, yo soy Martina, ¿quieren ver mi cuarto? Tengo una casa de muñecas gigante y un castillo de Legos. Antes de que Marina pudiera decir nada, los tres niños desaparecieron escaleras arriba, sus risas y parloteos resonando por la casa, llenando el silencio de una manera que Marina sospechaba que no había sucedido en mucho tiempo. Se quedó sola con Rodrigo en la enorme sala de estar, un espacio tan grande como todo su apartamento. Son hermosos sus hijos, comentó Rodrigo, su mirada siguiendo el sonido de las risas. Carlos parece muy maduro para su edad. Ha tenido que crecer rápido, respondió Marina, un nudo de orgullo y tristeza formándose en su garganta. A veces me preocupa que haya perdido parte de su infancia por mi culpa. ¿Por qué dice eso? Porque cuando era más pequeño, a veces tenía que cuidar de Emma mientras yo trabajaba turnos dobles. O cuando yo me enfermaba y no podía permitirme el lujo de faltar al trabajo, él me ayudaba con ella, le preparaba su biberón. Marina, dijo Rodrigo seriamente. Eso no es perder la infancia. Eso es aprender responsabilidad y compasión. Le ha enseñado a ser un buen hombre. ¿Usted cree? Lo creo firmemente. Mire a Martina. Tiene todo lo que el dinero puede comprar, juguetes, ropa, viajes. Pero a veces me preocupa que no entienda el valor real de las cosas, el valor del esfuerzo. Sus hijos entienden perfectamente el valor del trabajo duro y del sacrificio. Esas son lecciones que ningún tutor privado puede enseñar. En ese momento, una carcajada especialmente fuerte de Emma resonó desde el piso de arriba, seguida por las risas de los otros dos niños. Estaban, claramente, divirtiéndose. Martina necesita esto, murmuró Rodrigo, casi para sí mismo. ¿El qué? Preguntó Marina. Esto. El caos. Niños normales. Una familia normal. Ha estado rodeada de adultos y empleados toda su vida. A veces creo que es una pequeña ejecutiva en lugar de una niña. Marina lo estudió, notando la sombra de tristeza en sus ojos. ¿Usted está bien, Rodrigo? ¿Por qué pregunta? Parece triste. Rodrigo suspiró, pasándose una mano por el cabello. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto con ella. Le doy todo lo que quiere materialmente, pero no sé si le estoy dando lo que realmente necesita. ¿Y qué cree que necesita? Una familia real. Hermanos. Una madre. Tradiciones familiares, como decorar un árbol de Navidad juntos o hacer galletas los domingos. Todas las cosas que el dinero no puede comprar. Marina sintió una punzada de empatía tan fuerte que casi le dolió. Por toda su riqueza y poder, Rodrigo parecía tan solo como ella se había sentido durante años. Ambos eran padres solteros, luchando a su manera por llenar un vacío imposible. La familia no siempre se trata de sangre, dijo ella suavemente, repitiendo las palabras que a menudo se decía a sí misma. A veces, se trata de las personas que eligen amarte y quedarse contigo. Rodrigo la miró con una expresión que Marina no pudo interpretar completamente, una mezcla de sorpresa, esperanza y algo más profundo. ¿Usted realmente cree eso? Lo sé, afirmó ella con convicción. Mis hijos y yo no tenemos familia biológica cercana, pero hemos creado nuestra propia pequeña familia. La señora García, nuestra vecina, que cuida a Emma cuando se enferma y yo no puedo faltar al trabajo. El maestro de Carlos, que se queda después de clases para ayudarlo con las matemáticas sin cobrar un centavo. La vendedora de la panadería, que a veces nos da pan extra al final del día cuando sabe que las cosas están difíciles. Son nuestra familia. ¿Y ahora? Preguntó él, su voz apenas un susurro. ¿Ahora qué? ¿Consideraría incluir a Martina y a mí en esa familia elegida? La pregunta tomó a Marina completamente por sorpresa. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que me gustaría que esto fuera más que solo un trabajo. Me gustaría que fuéramos amigos. Que nuestros hijos fueran amigos. Que fuéramos, no sé. Una familia extendida. La sinceridad y la vulnerabilidad en su voz la desarmaron. Marina sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. ¿En serio? ¿En serio?
Martina necesita hermanos, aunque no sean biológicos. Necesita la alegría y el caos que sus hijos han traído a esta casa en solo una hora. Y yo, hizo una pausa, yo necesito amigos que me vean como Rodrigo, no como el CEO de Mendoza Holdings. Creo que me gustaría eso mucho, susurró Marina, su voz ahogada por la emoción. En ese momento, los tres niños bajaron corriendo las escaleras, sus rostros sonrojados y felices. Papá, gritó Martina, corriendo hacia Rodrigo. Carlos y Emma pueden venir a jugar todos los días. Bueno, no todos los días, princesa, rió Rodrigo, pero definitivamente pueden venir a jugar muy seguido. Sí, gritaron los tres niños al unísono, y luego se abrazaron en un pequeño círculo de felicidad pura e inocente. Mientras Marina llevaba a sus hijos a casa esa noche, en un coche enviado por Rodrigo, se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que iban mucho más allá de lo profesional y lo financiero. Había encontrado no solo un empleo, sino una conexión, una posible familia extendida que no sabía que necesitaba. Pero también se dio cuenta, con una mezcla de miedo y emoción, de que había algo en la forma en que Rodrigo la miraba, algo en la conexión que sentía con él cuando estaban solos, que iba mucho más allá de la amistad. Y eso la asustaba tanto como la ilusionaba. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Marina había encontrado un ritmo que nunca supo que era posible. Sus días estaban llenos, pero eran profundamente satisfactorios. Sus noches eran tranquilas, por primera vez en años podía dormir sin el nudo de la preocupación financiera en el estómago. Y sus hijos habían florecido. Carlos, animado por Rodrigo, había comenzado a tomar clases de programación después de la escuela, un mundo que lo fascinaba y que Rodrigo había ofrecido pagar, viendo el potencial del niño. Emma había empezado clases de danza, un sueño que Marina nunca había podido permitirse antes. Pero lo más importante era la amistad que había florecido entre los tres niños. Martina, Carlos y Emma se habían vuelto inseparables. Pasaban al menos 2 tardes por semana juntos, ya fuera en la mansión de Rodrigo o en el pequeño apartamento de Marina, donde a Martina le encantaba jugar a juegos de mesa y comer la sencilla comida casera de Marina. Marina había visto cambios increíbles en los tres. Sus hijos reían más, se preocupaban menos. ¿Y Martina? Martina parecía una niña diferente. La pequeña ejecutiva solitaria había dado paso a una niña alegre y sociable que había encontrado en Carlos y Emma los hermanos que siempre había deseado. La relación entre Marina y Rodrigo también había evolucionado. Hablaban todos los días, no solo de trabajo, sino de sus hijos, de sus miedos, de sus esperanzas. Se habían convertido en confidentes, en los mejores amigos del otro. Pero bajo esa amistad, la tensión romántica seguía creciendo, una corriente subterránea de sentimientos no expresados que ambos sentían, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Era un viernes por la noche cuando todo se complicó, o quizás, cuando todo se aclaró. Marina estaba en casa, ayudando a Carlos con una tarea de matemáticas particularmente difícil, cuando su teléfono sonó. Era Rodrigo. Pero eran casi las 9 de la noche, una hora inusualmente tarde para que la llamara por trabajo. Rodrigo, ¿está todo bien?, preguntó, sintiendo una punzada de preocupación. Marina, necesito pedirte un favor enorme. Y me disculpo de antemano por la hora. ¿Qué necesita? Tengo una emergencia. Mi cliente más importante de Japón llegó inesperadamente esta noche. Aterrizó hace una hora. Quiere tener una reunión de última hora mañana temprano, y necesito ir a cenar con él ahora mismo para discutir los términos básicos antes de la reunión formal. Por supuesto, dijo Marina, su mente cambiando inmediatamente a modo profesional. ¿Qué necesita que haga? ¿Que prepare algún documento? No. Necesito que vengas conmigo a la cena. La petición la tomó por sorpresa. Yo. Pero. Va a ser en el restaurante más exclusivo de la ciudad y necesito que tomes notas de todo lo que se discuta. Eres la única que conoce los detalles del preacuerdo. Pero Marina hizo una pausa, esto no es solo una cena de negocios, es un evento social. Necesita verse como si perteneciera a ese mundo. Marina sintió un nudo en el estómago.
¿Qué quieres decir? Necesita un vestido de noche. Joyas. Toda la presentación. Sé que es mucho pedir, especialmente con tan poca anticipación. Marina miró su ropa casera, su pequeño y humilde apartamento. Rodrigo, yo no tengo ese tipo de ropa. Y aunque la tuviera, no va a parecer extraño que lleves a tu asistente a una cena social tan importante. No vas como mi asistente, dijo él, y su voz bajó de tono, volviéndose más íntima. Vas como mi acompañante. El silencio se extendió por la línea telefónica, denso y cargado de implicaciones. Su acompañante, repitió Marina, la palabra sintiéndose extraña y ajena en su boca. La idea era tan vertiginosa, tan fuera de su realidad, que por un momento pensó que había entendido mal. Ella, Marina Castillo, la ex empleada de limpieza, como acompañante de Rodrigo Mendoza en una cena de negocios multimillonaria. Era el argumento de una película, no su vida. Marina, la voz de Rodrigo era seria, casi suplicante. En el mundo de los negocios de alto nivel, especialmente con clientes japoneses tan tradicionales como el señor Tanaka, la presentación lo es todo. Necesito proyectar una imagen de estabilidad, de confianza, de éxito. Un hombre de mi posición llegando solo a este tipo de eventos parece incompleto. Inestable. Pero una acompañante falsa no es peor, argumentó ella, su mente buscando una salida lógica a esa situación imposible. No sería falsa, respondió él al instante. No te estoy pidiendo que finjas ser alguien que no eres. Eres mi amiga. Eres la persona en la que más confío. Eres alguien fundamental en mi vida. Eso es más real y auténtico que la mayoría de las parejas que asisten a estos eventos. Su lógica era extrañamente convincente, pero las barreras prácticas parecían insuperables. Marina se sentó pesadamente en su pequeño sofá. ¿Rodrigo, y los niños? No puedo dejarlos solos. Ya he pensado en eso, respondió él, demostrando que había estado planeando esto meticulosamente. Ya llamé a la mejor agencia de niñeras de la ciudad. Una cuidadora de total confianza puede estar en tu casa en una hora. Está totalmente certificada. ¿Y la ropa, las joyas, todo lo que mencionaste? Patricia ya está en camino hacia tu apartamento con varias opciones. Ella es aproximadamente de tu talla y tiene un guardarropa extenso para este tipo de emergencias. Sabe exactamente qué hacer. Marina se quedó atónita. Ya organizaste todo esto sin siquiera saber si yo iba a aceptar. Esperaba que aceptaras, admitió él. Esperaba que confiaras en mí. Pero si no puedes hacerlo, si te sientes incómoda, lo entenderé perfectamente. No te presionaré. La elección era suya. Marina pensó en Carlos y Emma, que dormían tranquilamente en la habitación contigua, cuyas vidas se habían transformado gracias a la generosidad y la confianza de este hombre. Pensó en la estabilidad que este trabajo había traído a su hogar, la oportunidad de darles a sus hijos un futuro que antes parecía inalcanzable. Y pensó en Rodrigo, el hombre que la había defendido, que la había escuchado, que la veía como nadie la había visto antes. No podía defraudarlo. ¿A qué hora necesitas que esté lista?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Pudo escuchar el suspiro de alivio de Rodrigo al otro lado de la línea. En 2 horas. Marina, no puedes imaginar cuánto aprecio esto. Solo espero no avergonzarte, dijo ella, la inseguridad volviendo a aflorar. Eso, respondió él con una convicción absoluta, es completamente imposible. 1 hora más tarde, el apartamento de Marina se había transformado en un improvisado camerino de alta costura. Patricia, la elegante y eficiente secretaria de Rodrigo, había llegado con 3 maletas enormes llenas de vestidos de diseñador, zapatos de tacón, joyas deslumbrantes y un arsenal de productos de belleza. Marina, Rodrigo me contó la misión. No te preocupes, dijo Patricia con una sonrisa cómplice mientras extendía los vestidos sobre la cama de Marina. Vamos a hacer que te veas absolutamente deslumbrante. No sé si esto es una buena idea, Patricia, murmuró Marina, sintiéndose abrumada por el lujo que la rodeaba. ¿Por qué? Porque no pertenezco a ese mundo. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta de que soy una impostora,
que hace unas semanas estaba limpiando baños en un hotel. Patricia dejó de organizar los vestidos y la miró seriamente. Marina, trabajo para Rodrigo desde hace 5 años. He visto docenas de mujeres que han tratado de impresionarlo, herederas millonarias, modelos famosas, ejecutivas de alto nivel. Todas ellas pertenecían a ese mundo. Y ninguna de ellas lo miraba como tú lo miras. Y, definitivamente, ninguna de ellas hacía que él sonriera como sonríe cuando habla de ti. Marina se sonrojó profundamente. Solo somos amigos. Claro que sí, sonrió Patricia con picardía. Ahora, probémonos este vestido azul marino. Es elegante, sofisticado y del color de tus ojos. El vestido era una obra de arte. De seda, con un corte simple pero increíblemente favorecedor que se ajustaba a su figura de una manera que Marina nunca habría imaginado. Cuando se lo puso, Patricia silbó suavemente. Perfecto. Como hecho a medida. Ahora, el cabello y el maquillaje. Durante la siguiente hora, Patricia obró su magia. Peinó el cabello de Marina en un moño elegante y sofisticado, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Su maquillaje era sutil pero efectivo, dramatizando sus grandes ojos y resaltando sus pómulos. Un collar de diamantes discretos y unos pendientes a juego completaron la transformación. Cuando finalmente se miró en el espejo, Marina no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era elegante, segura, radiante. Era una versión de sí misma que no sabía que existía. Esa, soy yo, susurró. Esa eres tú, confirmó Patricia. Siempre has sido hermosa, Marina. Solo necesitabas el marco correcto para que el mundo lo viera. La niñera, una mujer amable y profesional, ya había llegado y estaba jugando tranquilamente con Carlos y Emma, quienes estaban absolutamente fascinados por la transformación de su madre. Mami, pareces una princesa de verdad, exclamó Emma, sus ojitos brillando de admiración. ¿Vas a un baile, como en Cenicienta?, preguntó Carlos. Voy a una cena de trabajo muy importante, explicó Marina. Pero regresaré antes de que se despierten mañana. Te ves muy bonita, dijo Carlos seriamente. El señor Rodrigo va a estar muy orgulloso de tenerte como amiga. A las 9 en punto, sonó el timbre. Rodrigo. Marina sintió que su corazón daba un vuelco. Se había puesto un smoking negro impecable que lo hacía ver aún más atractivo de lo habitual, como una estrella de cine. Pero cuando la vio, cuando sus ojos se posaron en ella, se quedó completamente inmóvil en el umbral de la puerta, sin palabras. Marina, murmuró, y había una mezcla de asombro y admiración en su voz que hizo que ella se sonrojara hasta la raíz del pelo. Está bien, ¿me veo apropiada? Te ves, absolutamente hermosa. En el coche de lujo, camino al restaurante, Marina estaba nerviosa. ¿Qué necesito saber sobre este cliente? Se llama Hiroshi Tanaka. Es el CEO de una de las corporaciones más grandes de Japón. Muy tradicional, muy formal. Valora la cortesía, el respeto y, sobre todo, la autenticidad. ¿Y qué se supone que debo hacer durante la cena? Mayormente, escuchar y observar. Toma notas mentales de todo lo que se discuta. Pero, Marina, lo más importante es que seas tú misma. Tu naturalidad, tu honestidad, tu gracia. Esas son las cosas que lo van a impresionar, no un discurso de negocios ensayado. El restaurante era el tipo de lugar que Marina solo había visto en películas. Manteles de seda, cristalería que brillaba bajo las luces tenues, y meseros que se movían con una eficiencia silenciosa. Hiroshi Tanaka era un hombre de unos 60 años, distinguido y formal, acompañado por su esposa, una mujer elegante y sonriente que hablaba poco inglés. Señor Tanaka, le presento a Marina Castillo, dijo Rodrigo, haciendo las presentaciones. Señorita Castillo, es un placer conocerla, dijo Tanaka, inclinándose ligeramente. El placer es mío, señor Tanaka, respondió Marina, imitando el gesto. Durante la cena, Marina observó fascinada mientras Rodrigo navegaba las complejas aguas de los negocios internacionales. Hablaban de inversiones millonarias con una facilidad pasmosa, pero ella,
Gracias a lo que había aprendido en las últimas semanas, comenzó a notar las sutilezas. Un cambio en el tono de voz de Tanaka cuando estaba interesado, una vacilación cuando tenía dudas, el momento exacto en que Rodrigo necesitaba cambiar de estrategia. Señorita Castillo, se dirigió Tanaka a ella durante el postre, tomándola por sorpresa. ¿A qué se dedica usted? Marina sintió un pánico momentáneo, pero recordó las palabras de Rodrigo, sé tú misma. Decidió ser honesta. Trabajo para Rodrigo. Ayudo a coordinar sus reuniones, manejo su calendario. Me aseguro de que todo en su vida profesional funcione sin problemas para que él pueda concentrarse en lo importante. Ah, es usted muy eficiente, entonces, sonrió Tanaka. Trato de serlo. ¿Y tiene familia? Sí. Tengo 2 hijos. Carlos, de 8 años, y Emma, de 4. Al oír la palabra hijos, la esposa de Tanaka se iluminó inmediatamente. Children, exclamó con alegría. A través de una mezcla de inglés básico y gestos, Marina terminó mostrándole fotos de Carlos y Emma en su teléfono. La mujer se emocionó tanto que llamó a su esposo para que también las viera. Niños muy hermosos, comentó Tanaka, su expresión formal suavizándose por primera vez. Se ve que es usted una madre dedicada. Gracias. Ellos son mi vida. La familia es lo más importante, asintió Tanaka, esta vez mirando a Rodrigo. Un hombre de negocios que valora la familia es alguien en quien se puede confiar. Marina vio a Rodrigo relajarse visiblemente. De alguna manera, sin entender completamente cómo, había dicho exactamente lo correcto. El resto de la cena transcurrió sin problemas. Tanaka parecía genuinamente impresionado, no solo por la propuesta de negocio de Rodrigo, sino por el ambiente de confianza y autenticidad que Marina había ayudado a crear. Cuando se despidieron, Marina tuvo la sensación de que el negocio sería un éxito. Fue un placer conocerla, señorita Castillo, le dijo Tanaka al final. Espero que podamos encontrarnos de nuevo pronto. En el coche de regreso, Rodrigo estaba eufórico. Marina, estuviste perfecta. Absolutamente perfecta. ¿En serio? Siento que no hice mucho. Hiciste exactamente lo que necesitaba que hicieras. Fuiste auténtica, natural, real. Tanaka respondió a eso. Los japoneses pueden detectar la falsedad a kilómetros de distancia, pero en ti vio a alguien genuino. Alguien que valora la familia por encima de todo. Me alegra haber podido ayudar. No solo ayudaste, dijo él, mirándola. Creo que acabas de asegurar un contrato de $200 millones. Marina se quedó sin aliento. 200 millones. La cifra era tan astronómica que no podía ni procesarla. Y una gran parte de ese éxito, añadió Rodrigo suavemente, fue gracias a ti. Cuando llegaron a la puerta del modesto edificio de apartamentos de Marina, Rodrigo la acompañó hasta la puerta. La noche estaba tranquila, iluminada solo por la luz anaranjada de las farolas. Gracias, Rodrigo, dijo ella suavemente. Por todo lo de esta noche. Por confiar en mí para algo tan importante. Se quedaron parados ahí por un momento, en silencio, y Marina fue dolorosamente consciente de lo cerca que estaban, de la electricidad que crepitaba en el aire entre ellos, de la forma en que Rodrigo la miraba, una mirada que iba más allá de la amistad o la gratitud. La tensión que había estado creciendo entre ellos durante semanas había llegado a un punto de ebullición. Marina, murmuró Rodrigo, acercándose un paso más, su mano levantándose como si quisiera acariciar su mejilla. Sí, respondió ella, su aliento atascado en su garganta. Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe y Carlos apareció en pijama, frotándose los ojos. Mami, ¿cómo te fue en tu cena importante? El momento, frágil y perfecto, se rompió en 1000 pedazos. Rodrigo se alejó un paso, y Marina sintió una mezcla punzante de alivio y decepción. Me fue muy bien, mi amor, respondió ella, agachándose para abrazar a su hijo. ¿Por qué no estás dormido? No podía dormir. Quería asegurarme de que llegaras bien. Carlos se dirigió a Rodrigo formalmente. Señor Rodrigo,
gracias por cuidar de mi mamá esta noche. Es mi honor, Carlos, respondió Rodrigo, y Marina pudo ver una ternura genuina en sus ojos al mirar a su hijo. Bueno, será mejor que me vaya. Marina, que descanses. Te veo el lunes. Hasta el lunes, Rodrigo. Mientras él se alejaba, Marina se quedó parada en la puerta con Carlos, preguntándose qué había estado a punto de pasar y si estaba realmente lista para enfrentar las implicaciones de lo que fuera que estaba creciendo entre ella y Rodrigo. Porque una cosa era segura, su relación había cruzado una línea invisible esa noche y ya no había vuelta atrás. El fin de semana después de la cena con Tanaka transcurrió en una extraña nebulosa para Marina. No podía quitarse de la mente el momento interrumpido en la puerta de su casa, la intensidad en la mirada de Rodrigo, las palabras que habían quedado suspendidas en el aire justo antes de que Carlos apareciera. Una parte de ella, la parte anhelante y solitaria, se sentía profundamente decepcionada. Otra parte, la madre protectora y pragmática, sentía un alivio aterrorizado. Lo que fuera que estaba creciendo entre ellos era un territorio desconocido y peligroso, y no estaba segura de tener el mapa para navegarlo sin salir herida, o peor aún, sin que sus hijos salieran heridos. La relación que habían construido era un delicado equilibrio. Durante las 2 semanas siguientes, encontraron una nueva normalidad. En la oficina, eran el equipo perfecto. Profesionales, eficientes, respetuosos. Pero fuera de ella, eran amigos, confidentes, y las cabezas de 2 familias rotas que estaban empezando a encajar para formar una nueva. Los niños pasaban cada vez más tiempo juntos, su vínculo se fortalecía cada día, hasta el punto de que ya se referían a sí mismos como hermanos. Y entre Marina y Rodrigo, la tensión romántica era una corriente eléctrica palpable, presente en cada mirada prolongada, en cada risa compartida. Habían decidido, tácitamente, tomar las cosas despacio, especialmente delante de los niños, pero ambos sabían que se estaban acercando a un punto de no retorno. Era un martes por la mañana cuando todo cambió, cuando el frágil mundo que habían construido fue dinamitado por la cruel indiferencia del escándalo público. Marina estaba en la oficina de Rodrigo, organizando su calendario para un próximo viaje de negocios a Asia, cuando Patricia, la secretaria, irrumpió con una expresión de pánico que Marina nunca le había visto antes. Su rostro, normalmente sereno y controlado, estaba pálido, y sostenía un periódico con manos temblorosas. Señor Mendoza, dijo Patricia, sin aliento. Necesita ver esto. Inmediatamente. Rodrigo levantó la vista de los documentos que estaba revisando, su expresión cambiando de la concentración a la alarma al ver el estado de Patricia. ¿Qué pasa? Patricia puso el periódico sobre su escritorio. El titular, en letras grandes y sensacionalistas, ocupaba la mayor parte de la primera plana, e hizo que el estómago de Marina se hundiera hasta el suelo. Millonario Rodrigo Mendoza en tórrido romance con su ex empleada de limpieza. Debajo, a toda página, había una foto de ellos saliendo del exclusivo restaurante la noche de la cena con Tanaka. La foto había capturado un instante en el que Rodrigo la miraba con una intensidad innegable. Marina se veía hermosa en el vestido prestado, elegante, radiante. Pero el artículo la despojaba de toda esa dignidad. La identificaban como Marina Castillo, de 32 años, madre soltera de 2, quien fue recientemente despedida de su trabajo como empleada de limpieza en el Hotel Emperador por, supuestamente, causar escándalos públicos. La narrativa era clara, brutal y diseñada para vender periódicos, la cenicienta oportunista y el millonario solitario y vulnerable. ¿Cómo consiguieron esta información?, preguntó Rodrigo, su voz peligrosamente calmada, una calma que Marina ya sabía que precedía a la tormenta. No lo sabemos, respondió Patricia, su voz temblando. Pero no es todo. Han estado investigando el pasado de Marina. Marina sintió como si el aire le faltara en los pulmones. ¿Qué quiere decir, investigando? Patricia vaciló, mirando con pena a Marina y luego a Rodrigo. Encontraron información sobre el padre de sus hijos. El mundo de Marina se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Ese era su secreto más oscuro, la herida más profunda, la vergüenza que había cargado en silencio durante años.
¿Qué tipo de información? Preguntó Rodrigo, levantándose de su silla y acercándose a Marina, su instinto protector activado. Marina, mírame. Sea lo que sea, podemos manejarlo. Juntos. Pero Marina ya estaba leyendo el artículo, sus ojos volando sobre las palabras venenosas, y cada una era como una puñalada en su corazón. Fuentes cercanas revelan que Castillo tuvo una larga relación con el conocido estafador Diego Ruiz, quien actualmente cumple una condena de 10 años en la prisión estatal por fraude financiero. Ruiz, padre de los 2 hijos de Castillo, fue arrestado hace 3 años por estafar más de $500,000 a ancianos vulnerables a través de un complejo esquema de inversiones fraudulentas. La conexión de la nueva protegida de Mendoza con un criminal convicto plantea serias preguntas sobre el juicio del magnate. Marina se desplomó en una silla, el periódico cayendo de sus manos, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El mareo era tan intenso que tuvo que agarrarse al borde del escritorio para no caer. Marina. Rodrigo se arrodilló junto a ella, tratando de tomar sus manos. Mírame, por favor. Pero Marina no podía mirarlo. No podía soportar ver la decepción, el asco, el juicio que cegaramente estaría en sus ojos cuando se diera cuenta de quién era ella realmente, de la clase de hombre con el que había tenido a sus hijos, la mancha indeleble que llevaba en su pasado. ¿Es verdad?, preguntó Rodrigo suavemente, sin una pizca de acusación en su voz. Marina asintió, incapaz de hablar, ahogada por la vergüenza. ¿Sabías que era un criminal cuando estuvieron juntos? No, susurró finalmente, la palabra rasgando su garganta. No tenía ni idea. Pensé que era un empresario, un inversor. Me engañó completamente. Era encantador, carismático. Por eso te dejó, porque fue arrestado. No. Me dejó meses antes de que lo arrestaran, justo antes de que yo supiera que Emma estaba en camino. Me dijo que había encontrado a alguien más, alguien de su círculo, alguien más, apropiado, para su estilo de vida. No fue hasta después, cuando vi su cara en las noticias, que me enteré de que todo era una mentira. Que todo su dinero era robado. Que toda nuestra vida había sido una farsa. Rodrigo tomó sus manos de nuevo, y esta vez, Marina no las retiró. Su tacto era cálido, firme, un ancla en su tormenta. Pero la lógica fría y cruel de la realidad se impuso. No lo entiendes, Rodrigo, dijo, levantándose abruptamente, alejándose de él. Esto lo arruina todo. Tu reputación. Tu negocio. Tu futuro. La gente va a pensar que soy igual que él, una estafadora, una cazafortunas. No me importa lo que piense la gente, exclamó él. Pero debería importarte, importa todo, replicó ella, la desesperación haciendo que su voz se elevara. Eres una figura pública. No puedes estar asociado con la madre de los hijos de un convicto. Conmigo. Marina, cálmate, por favor. No puedo calmarme, ¿no te das cuenta de lo que esto significa? El señor Tanaka, con sus valores tradicionales, va a retirar su inversión en cuanto lea esto. Tus otros clientes, los miembros de tu junta directiva, van a empezar a cuestionar tu juicio. Todo lo que has construido durante años puede verse amenazado por mi culpa. Como si fuera una señal del destino, el teléfono de la oficina de Rodrigo sonó en ese preciso instante. Patricia contestó, y Marina pudo ver por la expresión de su rostro que las malas noticias ya habían comenzado a llegar. Era el asistente del señor Tanaka, reportó Patricia después de colgar, su voz tensa. Quiere reprogramar la reunión de mañana. Indefinidamente. Marina sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Ves? Ya empezó. Es solo una reunión, Marina. Puedo arreglarlo, dijo Rodrigo, pero por primera vez, Marina pudo ver una sombra de preocupación en sus ojos. Y eso fue lo que la decidió. No podía ser la causa de su ruina. No del hombre que la había salvado. Rodrigo, dijo, tomando una decisión que le rompía el corazón en 1000 pedazos, necesito renunciar. ¿Qué? No. No voy a aceptarlo. No tienes que hacerlo. Es lo que voy a hacer.
Es la única manera de protegerte, de proteger tu reputación, tu empresa. No voy a dejar que te vayas por esto, no voy a dejar que un mentiroso y un cobarde como Herrera ganen. No es tu decisión, respondió Marina, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Era la firmeza que nacía del amor y del sacrificio. Vine aquí porque salvé a tu hija y tú quisiste ayudarme. Fue un acto de bondad, y siempre te estaré agradecida. Pero nunca debí permitir que esto se convirtiera en algo más. Nunca debí soñar que podría funcionar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que venimos de mundos demasiado diferentes, Rodrigo. Y esto es la prueba. Yo siempre llevaré esta mancha, este pasado. Y tú no mereces ser salpicado por él. Marina, por favor, solo escúchame. Pero Marina ya estaba caminando hacia la puerta. Cada paso era una tortura. Te enviaré mi renuncia por escrito esta tarde. Marina, espera. Pero ella no se detuvo. No podía detenerse. Porque si lo hacía, si se quedaba un segundo más y veía el dolor en sus ojos, podría cambiar de opinión. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que quedarse solo lastimaría más a Rodrigo a largo plazo. Lo amaba demasiado para ser la causa de su caída. Llegó a casa sintiéndose completamente vacía, derrotada. Se sentó en la mesa de su cocina y escribió la carta de renuncia más dolorosa de su vida, cada palabra como un cuchillo en su corazón. Estimado señor Mendoza, por medio de la presente, presento mi renuncia inmediata al puesto de asistente personal. Agradezco profundamente la oportunidad que me brindó y lamento cualquier inconveniente que mi asociación con su empresa pueda haber causado. Atentamente, Marina Castillo. Fría, formal, final. Mientras sellaba la carta, su teléfono no paraba de sonar. Rodrigo. Había llamado 12 veces. Pero ella no podía contestar. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué lo amaba tanto que estaba dispuesta a salir de su vida para siempre solo para protegerlo? A las 3 de la tarde, cuando normalmente estaría recogiendo a los niños para llevarlos a jugar con Martina, fue sola a la escuela y a la guardería. ¿Dónde está Martina?, preguntó Emma inmediatamente. Hoy vamos directamente a casa, respondió Marina, tratando de que su voz sonara normal. ¿Por qué?, preguntó Carlos, siempre el más perceptivo. ¿Pasó algo malo? A veces las cosas cambian, mi amor. Eso es todo. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Carlos la detuvo en la puerta de su cuarto. Mami, ¿ya no vamos a ver más al señor Rodrigo y a Martina? Marina sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. No lo sé, corazón. Pero pensé que él te gustaba. Pensé que éramos como una familia. A veces, las cosas que más queremos no pueden ser, Carlos. ¿Por qué no? Tiene que ver con nuestro papá. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué sabes de tu papá? Sé que hizo cosas malas. Sé que está en la cárcel, ¿es por eso que no podemos estar con el señor Rodrigo? Marina se sentó en la cama de Carlos, su corazón roto por la madurez forzada de su hijo. Carlos, las decisiones que hizo tu papá no son tu culpa, ni la de Emma, ni la mía. Pero a veces, esas decisiones tienen consecuencias. Pero el señor Rodrigo ya sabía que nuestro papá hizo cosas malas, ¿verdad? Sí, lo sabe. Y aún así quiere estar con nosotros, concluyó el niño con una lógica aplastante. Mami, creo que el señor Rodrigo nos ama de verdad. Y creo que tú también lo amas, ¿no vale la pena luchar por eso? Antes de que Marina pudiera encontrar una respuesta a la abrumadora sabiduría de su hijo, el timbre de la puerta sonó, un sonido agudo y demandante que la hizo sobresaltar. Su corazón se aceleró. No necesitaba mirar por la mirilla. Sabía quién era. Con una mezcla de pavor y una secreta y temblorosa esperanza, fue a abrir. Rodrigo estaba parado en su umbral, sosteniendo un ramo de flores y con una expresión en el rostro tan determinada que Marina supo que no aceptaría un no por respuesta. No parecía el CEO de una corporación multinacional, parecía un hombre luchando por lo más importante de su vida. Marina, dijo él, su voz grave y seria. Necesitamos hablar. Rodrigo, ya tomé mi decisión.
Te envié la carta de renuncia. No, no la tomaste, la corrigió él. Permitiste que el miedo tomara la decisión por ti. Dejaste que un artículo de periódico lleno de mentiras y un criminal del pasado dictaran tu futuro. Y yo no voy a permitir que eso pase. No entiendes lo que esto significa para tu reputación, para tu negocio. ¿Y tú no entiendes lo que significa para mi vida perderte? La crudeza y la vulnerabilidad de su pregunta la dejaron sin aliento. Rodrigo, en mis 38 años de vida, solo he amado a 2 mujeres. Perdí a la primera por un accidente, por circunstancias fuera de mi control. No voy a perder a la segunda por un escándalo mediático, por circunstancias que sí puedo y voy a controlar. Señor Rodrigo, la vocecita de Emma resonó desde el interior del apartamento. Antes de que Marina pudiera detenerla, su pequeña corrió hacia la puerta y se lanzó a los brazos de Rodrigo sin dudarlo. Te extrañé, ¿dónde está Martina? ¿Podemos ir a jugar mañana? Rodrigo cargó a Emma, sus facciones endurecidas por la determinación suavizándose al instante al contacto con la niña. Miró a Marina por encima de la cabeza de su hija. Eso depende de tu mamá, princesa. Carlos apareció detrás de Emma, su mirada seria y directa. Señor Rodrigo, ¿vino a luchar por nuestra familia? La pregunta directa de Carlos, tan llena de esperanza y de una madurez impropia de su edad, hizo que Marina se quedara sin aliento. Vio a Rodrigo mirar a su hijo, no con condescendencia, sino con un profundo respeto. Sí, Carlos, respondió Rodrigo seriamente, sin apartar la vista de Marina. Vine exactamente por eso. Y en ese momento, rodeada por la mirada expectante de sus 2 hijos y del hombre que amaba, Marina se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía ceder al miedo, a la vergüenza, a la sensación de no ser suficiente y retirarse a su antigua vida de supervivencia silenciosa. O podía escuchar a su hijo. Podía luchar. La pregunta era, ¿tendría el valor de elegir el amor sobre el miedo? ¿Puedo entrar?, preguntó Rodrigo suavemente. Hay cosas importantes que necesitamos discutir. Marina vaciló, su mente un torbellino de dudas. Pero Carlos tomó la decisión por ella. Por favor, mami. Necesitamos hablar. Como una familia. La palabra familia resonó en el corazón de Marina, disipando las últimas sombras del miedo. Abrió la puerta completamente y los dejó entrar. Mientras Rodrigo ponía a Emma en el suelo, la niña preguntó de nuevo por Martina. Está en casa con la niñera, respondió él, pero me pidió que les diera esto. Sacó de su bolsillo 2 pequeños paquetes envueltos en papel de colores. Emma y Carlos los abrieron emocionados para encontrar pulseras de la amistad, tejidas con hilos de colores brillantes, que Martina había hecho para ellos. Hay una nota también, añadió Rodrigo. Carlos, como el hermano mayor responsable, la leyó en voz alta, para mis mejores amigos, Carlos y Emma. Los amo y espero que siempre seamos una familia. Con amor, Martina. Marina sintió que las lágrimas nublaban sus ojos. Rodrigo, esto hace todo más difícil. No, la interrumpió él gentilmente. Esto hace todo más claro. Marina, ¿puedes sentarte conmigo? Solo 5 minutos. Se sentaron en el pequeño sofá, manteniendo una distancia prudente mientras los niños se iban a su cuarto a admirar sus nuevas pulseras. Primero, comenzó Rodrigo, su tono ahora el del estratega de negocios que era, quiero que sepas que pasé todo el día de hoy investigando quién filtró esa información a la prensa. Y fue Herrera, el gerente del hotel que te despidió. Marina sintió una punzada de ira. ¿Por qué haría algo así? Aparentemente, algunas personas del mundo empresarial no estaban contentas con mi decisión de cancelar todos los contratos de mis empresas con la cadena de hoteles Emperador después de lo que te hizo. Herrera te culpó a ti por sus problemas financieros y decidió vengarse. Eso no importa ahora. Sí que importa. Porque significa que esto no va a parar aquí si nos separamos. Él va a seguir tratando de lastimarnos si nos ve débiles y divididos. El corazón de Marina se hundió. Entonces, realmente necesito alejarme para protegerte. No, dijo Rodrigo firmemente. Significa que necesitamos estar más unidos que nunca y luchar juntos.
¿Cómo luchamos contra los tabloides, contra los rumores? Con la verdad. Marina, esta tarde tuve 3 reuniones que lo cambiaron todo. ¿Qué reuniones? La primera, con mi equipo legal. Van a demandar al periódico por difamación y a Herrera por interferencia maliciosa en nuestros negocios. No por dinero, sino por principio. Pero eso creará más publicidad. Déjame terminar, sonrió Rodrigo. Segunda reunión, con el señor Tanaka. Marina se tensó. ¿Qué pasó? Le expliqué toda la situación. Le dije exactamente quién eres, cómo nos conocimos, por qué te respeto. Le conté cómo arriesgaste tu vida por Martina. Y le expliqué que habías sido engañada por un criminal en tu pasado, no que fueras cómplice de uno. ¿Y qué dijo? Dijo que cualquier hombre que juzgara a una mujer por los errores de alguien más no merecía hacer negocios con él. El contrato de $200 millones sigue adelante. De hecho, quiere acelerarlo. Marina se quedó sin aliento. ¿En serio? En serio. Pero esa no fue la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? La tercera reunión. Fue con la directora de recursos humanos de mi empresa. ¿Para qué? Para crear un nuevo programa corporativo. Se llama Programa Segundas Oportunidades de Mendoza Holdings. Marina lo miró, confundida. ¿Qué es eso? Es un programa que se dedicará a ayudar a madres solteras de entornos desfavorecidos a conseguir entrenamiento profesional, mentoría y empleos estables y bien remunerados dentro de nuestra corporación y de empresas asociadas. Y pensé que, tal vez, tú querrías dirigirlo. Yo. La idea era tan abrumadora, tan increíble, que no podía procesarla. Marina, tú entiendes exactamente lo que estas mujeres están pasando. Sabes lo que es luchar sola, ser juzgada injustamente, necesitar desesperadamente una segunda oportunidad. Pero no tengo las cualificaciones, la educación. Tienes algo mucho mejor que cualificaciones de un papel. Tienes experiencia vivida, tienes empatía y tienes un corazón que se preocupa genuinamente por ayudar a otros. Podrías cambiar cientos de vidas, Marina. Podrías encontrar un propósito en ese trabajo que vaya más allá de cualquier cosa que hayas hecho antes. En ese momento, Carlos y Emma regresaron corriendo a la sala. ¿Ya terminaron de hablar los adultos?, preguntó Emma. Vamos a seguir siendo una familia, añadió Carlos directamente. Rodrigo miró a Marina, dejando la respuesta en sus manos. Eso depende de tu mamá. Mami, dijo Emma, subiéndose a su regazo, ¿por qué no quieres estar con el señor Rodrigo? ¿Ya no te gusta? Sí que me gusta, princesa. Entonces, ¿por qué estás triste? Marina miró los 3 pares de ojos que la observaban esperanzados, los de sus hijos, llenos de amor puro, los de Rodrigo, llenos de un amor maduro y paciente, y se dio cuenta de que Carlos tenía razón. Algunas cosas, algunas personas, valían la pena. Había que luchar por ellas. Rodrigo, dijo ella, su voz ahora firme. ¿Qué van a decir las revistas cuando sepan que seguimos juntos? Van a decir que soy el hombre más afortunado del mundo, que encontró a una mujer extraordinaria que me ama por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y si hay más escándalos? Entonces los enfrentaremos juntos. Marina, antes de conocerte, mi vida era exitosa, pero estaba vacía. Tenía dinero y poder, pero no tenía alegría. No tenía risas en mi casa. No tenía a alguien que me mirara como tú me miras. ¿Cómo te miro? Como si vieras al hombre que soy realmente, no solo al millonario. Como si me amaras a pesar de mis fallas, no por mis logros. Marina sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque así es como te amo. Entonces, cásate conmigo. El silencio llenó la pequeña habitación. Carlos y Emma miraban con los ojos muy abiertos, entendiendo la solemnidad del momento. ¿Qué?, susurró Marina. Rodrigo se bajó del sofá y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió para revelar un anillo simple pero hermoso. Marina Castillo, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, la madre de Martina, y dejar que yo sea el padre de Carlos y Emma?
Di que sí, mami, gritó Emma, rompiendo el hechizo. Por favor, di que sí, añadió Carlos. Marina miró el anillo, y luego miró a Rodrigo, quien la observaba con todo su amor visible en sus ojos. ¿Estás seguro?, preguntó, una última vez. ¿Aún con todo el drama, toda la publicidad negativa? Especialmente con todo eso, respondió Rodrigo. Porque todo eso me demostró que lo que siento por ti es real, es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Lo que estoy pidiendo es que hagamos oficial lo que ya existe en nuestros corazones. Marina pensó en todo lo que había pasado, en cómo había empezado como una empleada de limpieza desesperada y ahora tenía la oportunidad de dirigir un programa que ayudaría a otras mujeres como ella. Pensó en cómo sus hijos habían florecido. Pensó en cómo ella misma había encontrado el amor y la seguridad que nunca creyó posibles. Sí, dijo finalmente, las lágrimas ahora de pura felicidad. Sí, me casaré contigo. Los gritos de alegría de los niños llenaron el apartamento mientras Rodrigo deslizaba el anillo en su dedo y la besaba. Una hora después, estaban todos en la casa de Rodrigo, donde Martina gritó de alegría cuando escuchó la noticia. Finalmente voy a tener una mamá y hermanos de verdad, exclamó, abrazando a Marina con fuerza. Y yo finalmente voy a tener la familia que siempre quise, respondió Marina, abrazando a los 3 niños a la vez. 6 meses después, la boda fue la noticia más hermosa en todos los periódicos. En lugar de enfocarse en el escándalo, los medios cubrieron la increíble historia de amor. El programa Segundas Oportunidades ya había ayudado a sus primeras 50 mujeres. Herrera había sido arrestado por extorsión. Y lo más importante, Rodrigo, Marina, Martina, Carlos y Emma habían creado una familia real, unida no por sangre, sino por amor, sacrificio y segundas oportunidades. Una noche, mientras observaban a los 3 niños jugar en el jardín, Marina le dijo a Rodrigo, ¿sabes qué es lo más increíble? Que todo empezó con un acto de amor, salvar a una niña, y terminó con el amor salvándonos a todos nosotros. Rodrigo sonrió, atrayéndola hacia él. Los niños siempre saben la verdad antes que los adultos. Y mientras observaban a su familia, Marina supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo.